Buenas noches con todos. En este caso voy a exponer un problema de física 2. Mi nombre es Juan Luis Bazán Silvestre, identificado por el código N00192725. En este caso voy a realizar, darles a exponer un problema de dinámica de fluidos o hidrodinámica. El problema es el siguiente. En la fábrica textil de Jorgito Sachs se requiere un aumento de presión de agua que parte desde su tanque elevado hasta sus pozos de teñido de prendas. Para ello, la misma empresa ha pedido a sus técnicos especialistas calcular la presión manométrica que necesita el tanque elevado para hacer circular un caudal de 0.1415 metros cúbicos sobre segundos, que pasa por todo el recorrido de las tuberías, ¿no? Desde el tanque elevado hasta sus pozos de teñido. Me dan una viscosidad cinemática del agua de 0.95 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Bueno, como podemos ver acá, el diseño del problema, tenemos un tanque elevado, ¿no? De una altura de 2 metros, con referencia a la salida del agua. Tenemos aquí las tuberías, ¿no? De color azul, los codos galvanizados, ¿no? Que están en este caso representados de color naranja, y una válvula de ingreso y salida que parte desde el tanque elevado. La distancia o la longitud de la tubería en manera horizontal de 12.25 metros. Tiene una caída de altura de 6.75 metros y hasta la llegada de los pozos para teñido es de 1.17 metros. Hay que resaltar que acá tengo en primera instancia el punto A, que es el tanque elevado, y el punto B. Pero en el ejercicio, posteriormente en el ejercicio voy a identificarlos como punto 1 y punto 2. Bueno, para este trabajo esta exposición me he tomado el tiempo de realizar datos técnicos muy importantes que sean de la realidad. Por ejemplo, la tubería galvanizada es de 3 pulgadas y media, los codos de 90 grados igualmente, y la válvula con puerta de 3 pulgadas y media igual, ¿no? Pongo acá en este caso AM, que viene a ser a metros, porque todo lo voy a tener que convertir a metros para poder resolver el problema. Tengo un caudal, como ya dije, representado por la Q. Letra Q es igual a 0.1415 metros cúbicos sobre segundo, y una viscosidad cinemática de 0.95 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Solución. Para este problema he tenido que eh, realizarlo con la fórmula de la ecuación de Bernoulli, ¿no? Esta ecuación está relacionada con la dinámica de fluidos. Bueno, ¿qué nos dice la ecuación de Bernoulli? Que la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más z1 más la presión 1 sobre y es igual a la velocidad final o velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más z cuadrado más la segunda presión o presión 2 sobre y. Hasta ahí es la ecuación de Bernoulli siempre y cuando el problema sea de manera idealizada. Pero en este caso hemos hecho un problema de la realidad de las empresas, en este caso de una industria textil, así que tenemos que añadirle lo que es el HF y el HM, desde el punto 1 hasta el punto 2, donde podemos ver acá en la leyenda que Z es la altura, B la velocidad, G la gravedad, P presión, Y es el peso específico del fluido, HF es el coeficiente de pérdidas por fricción y HM el coeficiente de pérdidas menores. Lo demás, que está subrayado con negro, es la L, por ejemplo, la longitud de la tubería, D, diámetro de tubería y accesorios, B, B minúscula con un símbolo de grados, es viscosidad cinemática de fluido, y E, el coeficiente de revolución absoluta del acero galvanizado. K, el coeficiente de pérdidas menores. Proceso de desarrollo. La velocidad 1, en este caso, va a ser igual a 0, puesto que el tanque elevado tiene poco o nada de movimiento. Z1 viene a ser a 2 metros, viene a ser la altura, y Z2 también
viene a ser la otra altura del punto 2, ¿no? Z2, como ya expliqué, es 6.5 metros, la altura de la bajada de la tubería. Presión 2 sobre Y viene a ser igual a 0, puesto que no tiene presión manométrica ejercida. Cálculo de la velocidad 2 es igual a la velocidad 2 viene a ser igual al caudal sobre el área. En este caso, el caudal que me están dando de dato es de 0.1415 metros cúbicos sobre segundo sobre el área. Para poder llorar el área, ¿no?, de la circunferencia de la tubería, me han dado como dato, o he tenido que sacar el dato del diámetro de la tubería, del diámetro, ¿no?, en pulgadas. En este caso le he transformado a metros y me sale el dato de 7.9 por 10 a la menos 3 metros. Si operamos este problema, me va a dar un resultado de 7.91 metros sobre segundo. Ese es mi velocidad 2. Ese va a ser, en este caso, mi ecuación 1. Cálculo de pérdidas por fricción. HF, desde el punto 1 hasta el punto 2. La fórmula dice que es la longitud sobre el diámetro de la tubería por la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Reemplazando esta fórmula, 20.17 metros es la velocidad 2. Perdón, es la longitud de todas las tuberías, ¿no?, desde la parte horizontal y la altura, es la suma de todas las tuberías. El diámetro está representado en este caso como 3 pulgadas, 3.5 pulgadas o 3 pulgadas y media, en este caso representado en metros, a lo cual sale 0.0889 metros por la velocidad hallada recién en la diapositiva anterior. Es igual a 17.91 metros sobre segundo al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, que es 9.81 metros. Este es el mismo resultado de 3671.91 F, ¿no? Esa va a ser mi ecuación 2. Este va a ser el cálculo de pérdidas por fricción. Siguiente, cálculo de factor de fricción. Cálculo de factor representado por la letra F. Para poder hallar el factor necesitamos el número de Reynolds. Datos técnicos, por ejemplo, la viscosidad cinemática del agua y a una temperatura ambiente de 22 grados centígrados. Bueno, Reynolds nos brinda una fórmula de velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática del agua a una temperatura de 22 grados centígrados. Reemplazamos los datos, 17.9 metros sobre segundo, la velocidad, por el diámetro, 0.0889 metros, de pulgadas pasadas a metros, sobre la viscosidad cinemática del agua, ¿no?, que está dado el dato en el problema. Es 0.95 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo, dándonos un resultado de 1.67 por 10 a la 6. Acá tenemos la tabla de densidad, viscosidad dinámica y cinemática de funcionamiento de la temperatura, ¿no? Vemos en esta flecha nos indica que a una temperatura de 22 grados Celsius tenemos una viscosidad cinemática de 0.95. Coeficiente de rugosidad absoluta para el acero galvanizado, ¿no? ¿Cuál es el coeficiente de rugosidad absoluta para el acero galvanizado? Bueno, este es un dato de tabla, ¿no?, representado por la letra E, que es igual a 0.15 milímetros. Pero para casos de ejercicio, de aplicación, yo lo voy a tener que pasar a metros. Así que me da un resultado de 0.0015 metros, ¿no? Eso viene a ser la coeficiente de rugosidad absoluta del acero galvanizado, porque todas las tuberías son de acero galvanizado. Entonces, si reemplazamos en esta ecuación E sobre D, me da un resultado de 0.00168. Estos resultados ya obtenidos yo lo voy a tener que verificar en una tabla para que me entregue lo que estoy buscando, ¿no? En este caso, ¿no?, la letra F, ¿no?, el factor de fricción.
Con los datos obtenidos verificamos en el diagrama de Modi con Reynolds y la ecuación E sobre D hallamos el factor de fricción F. En este caso los dos resultados justamente cuadran, como podemos ver acá, ¿no? De 10 a la 6 el resultado anterior lo podemos ver acá. Voy a retroceder. 1,77 por 10 a la 6, ¿no? Aproximadamente. Y el otro de 0,001, que es la velocidad relativa, ¿no? Velocidad absoluta relativa, ¿no? 0,00168. Y esto nos da un resultado para poder hallar el coeficiente de fricción. Acá en este caso me dan, bien interpretado por lambda, de 0,02. Para ser más específico, 0,027. Con eso, reemplazando en la siguiente ecuación, 2 nos da un resultado de 99,14, ¿no? HF entonces desde el punto 1, el coeficiente de fricción, ¿no? Del punto 1 hasta el punto 2 es de 99,14. Ahora, cálculo de pérdidas menores. Estos cálculos de pérdidas menores vienen a ser más que nada los accesorios que han sido instalados en las tuberías, como los codos de 90 grados, la válvula de ingreso o salida, ¿no? Entonces me da una fórmula, ¿no? De HM desde el punto 1 hasta el punto 2 como la sumatoria de los coeficientes, ¿no? Los coeficientes de pérdidas menores por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces, si yo reemplazo estos datos, ¿no? Ya obtenidos, entonces tengo que HM del punto 1 hasta el punto 2 es de 0,0889, ¿no? Más la coeficiente de válvula, que es el mismo resultado por 2 veces el mismo resultado multiplicado por los dos codos de 90 grados y el coeficiente de salida, ¿no? Todo esto multiplicado por la velocidad 2 al cuadrado, que es 17,91 metros sobre segundo al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, dándonos un resultado de 7,28 metros. Reemplazando los valores en la ecuación principal. Bueno, volvemos nuevamente a la fórmula principal, la fórmula de Bernoulli, ¿no? Y podemos simplificar esta fórmula que sea más corta, ¿no? Ya para mí no tiene sentido seguir reemplazando la velocidad 1 al cuadrado por 2 veces la gravedad por presión 2 sobre Y, ¿no? Sobre el peso específico del agua, ¿no? Por eso es que prácticamente lo anulamos y solamente tomamos lo que realmente nos va a servir, los datos que ya hemos hallado. En este caso viene a ser Z1, no olvidar que Z viene a ser la altura 1 y Z2 la altura 2. P1 es lo que voy a hallar, la presión manométrica, y Y es el peso específico del agua, ¿no? Que es un dato de tabla, claro. La velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más HF y HM, que es el coeficiente de fricción y el coeficiente de pérdidas menores. Y reemplazamos esto en la fórmula. Por ejemplo, Z1 viene a ser 2 metros, más la presión, más la división entre la presión 1 sobre 9,800 N sobre metros cúbicos, es igual a la velocidad 2 al cuadrado, que es 17,91 sobre elevado al cuadrado, sobre 2 veces la gravedad, que ya sabemos que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Más 6,75 metros, más HF, que es el coeficiente de fricción que me salió 99,14, más el coeficiente de pérdidas menores de 7,28 metros. Esto nos da un resultado de P1 es igual a 271,39 newton sobre metros cuadrados. Es la presión manométrica requerida para el caudal que nos están pidiendo. En caso, ¿no?, nosotros queremos tomarlo esto como un dato muy importante para poder adquirir algo que nos dé esa potencia, ¿no?, esa presión, ¿no? En este caso puede ser una bomba de agua,
se le tiene que pedir de acuerdo a las unidades requeridas respecto a ese equipo. En este caso, nos salió unas unidades de Newton sobre metros cuadrados, lo vamos a tener que pasar a libras sobre pulgada cuadrada. Entonces mi presión manométrica requerida en libras sobre pulgada cuadrada es de 3,93 por 10 a la menos 2. Y eso sería todo el desarrollo de este ejercicio. Fue un placer haber compartido esta experiencia. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.